ese de los reyes, monarcas, de que solamente ellos podían hacer lo que desean y hacer lo que sea como si fueran aparatos, fueran una cosa, los esclavos. Entonces, poco a poco iban siendo revoluciones, revoluciones francesas, revoluciones americanas, la revolución británica, entre ellos los líderes Napoleón Bonaparte. Entonces, ellos quisieron regir el mundo, en el caso de Napoleón, inclusive aplastando los derechos, el derecho natural que había sido puesto por el Imperio Romano. Y luego los países europeos siempre se unían y los derrocaban. Y ellos poco a poco, con el pasar de los años, de las décadas, iban añadiendo más artículos, se puede decir, más en el tema de los derechos. Luego se convirtió en derechos naturales, después derechos del hombre, que era siempre ha habido ese machismo, y después ya en 1689, en la Comisión Británica, ellos pusieron ya derechos humanos, por igual. O sea, iban saliendo imperios, en Europa iban invadiendo África, América, Asia, hasta que ya en 1952, si no me equivoco, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que ya fue la gota que derramó el vaso, donde Hitler mató más de 90 millones de judíos, entonces se estableció el respeto. O sea, se unieron todas las naciones, la mayoría, e hicieron la Organización de las Naciones Unidas, donde implementaron la Carta Magna, que se puede decir, de los derechos humanos de todo el mundo, no solo Europa. O sea, ahí se iban sumando poco a poco hasta el día de hoy. Los derechos humanos igual siguen añadiendo, quitando parámetros con respecto a la igualdad de género, igualdad de oportunidades, la libertad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros. O sea, vemos que lo que está en la palestra política, ¿no? Los derechos, la igualdad, la eliminación de la esclavitud, son derechos adquiridos por los seres humanos, son derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos. No es simplemente un favor que se le hace a una minoría. El realizar o dejar que se apruebe el derecho al matrimonio, por ejemplo, homosexual, no es que se le hace un favor a ellos, es un reconocimiento a los derechos que ese conglomerado tiene. El reconocimiento del derecho de la mujer, no es que se le hace un favor a la mujer por aprobarle esos derechos, es simplemente reconocer los derechos que ellos o ellas tienen de por sí. Sí. Ok, historia de la Declaración de los Derechos Humanos. Básicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada, en la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Básicamente, esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, como lo dijo mi compañero, y después de la creación de las Naciones Unidas. El motivo para evitar que otra vez surgieran estos conflictos y que hubiera por decir, tanto derramamiento de sangre y tanta falta de humanidad. Entonces es ahí cuando nace esta declaración, que nace con un comité. La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formas políticas, culturales y religiosas. De la que podemos resaltar Eleanor Roosevelt, la cual fue la esposa de un presidente, de Franklin Roosevelt, que fue la que presidió el comité. Estaba integrada también por René Bassin, de Francia, quien redactó el primer proyecto de la declaración. También estaba integrada por Charlie Miles, del Líbano, que el vicepresidente Pen Chun-Chan de China, y el director de la División de Derechos Humanos de las Naciones. La primera reunión se da en 1946
dando como resultado, la Asamblea recibió este proyecto de la Declaración sobre los Derechos y las Libertades Fundamentales y lo transmitió al Consejo, obviamente. La Comisión en su primer periodo de sesiones celebrado al principio de 1947 y autorizó a sus miembros a formular lo que se denominó un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por el comité que ya lo nombré anteriormente. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 miembros, o sea, más de 50 estados y miembros participaron en la redacción final. En su resolución de 217 a tercera, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó la declaración oficialmente. El texto completo de DUCS, son las siglas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue elaborado en menos de 2 años. En su momento, en aquel mundo estaba dividido en un bloque como oriental y occidental. Los fundamentos de las normas internacionales de los derechos humanos. La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos. Básicamente esta declaración contiene 30 artículos y sobre todo en el artículo 4 está estipulado no a la esclavitud, ni a ciertos, o sea, ni nada relevante a esto como servidumbre y todo lo que encierra. Ya que básicamente, como conocemos en la historia, la esclavitud fue una parte que surgió mucho en los antepasados, pero que actualmente, sin importar cuántos tratados internacionales haya, igual se sigue dando a veces incluso dentro del matrimonio o trata de blancas y todo ese tipo de cosas. A continuación, mi compañero. Anthony, ¿estás por ahí? No sé. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, la verdad, falta uno de mis compañeros, Anthony Zambrano, pero no sé dónde está. Él iba a dar la conclusión del tema, pues no sé qué pasó con él. Bueno, denla ustedes si la tienen la conclusión del tema. Ok, para finalizar podemos decir que todos los derechos humanos son todas las personas que merecen vivir dignamente. Desde que nacemos ya tenemos derechos, todos y todas, sin importar su color, su religión, su sexo, etc. Gracias. Bueno, fue rapidito, pero bueno, está bien, muy bien. Gracias a este grupo, el grupo 9, vamos a otro grupito rapidito. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Este fue el grupo 9. Aquí recién mandó el grupo 3, pero no, grupo 3 ya expuso. A ver, grupo 4 no expuesto, vamos con grupo 4. Muy bien, el grupo 4 está conformado por Gianpablo Guanín, Joel Eliseo Parrales, Andrew Zamora, Carolén
Martínez o Caroline Martínez, Joseph Aguirre y Fiorella Palante. Perdón, Palate. Bien, comparto la diapositiva. Déjenme... Ay, espérense que el archivo... Listo. Compartir. ¿Me confirman si se ve? Pantalla completa. Listo, dele. Bueno, profesor, buenos días. Somos el grupo número 4. Vamos a hablar sobre los derechos, su origen e evolución histórica y la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, para empezar, una breve introducción, que originalmente los individuos tenían derecho a solo pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Por ejemplo, eso era lo que veíamos que pasaba en la antigua Grecia, en la clase pasada. Un hito importante es que en 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a su casa. Y también declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Aquí vemos lo que es el cilindro de Ciro. Esto es como una tablita que está hecha de arcilla. Y aquí, bueno, no se logra ver bien, pero tienen aquí cosas inscritas, como lo dice. Y esta se la considera como la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. Bueno, la idea de derechos humanos, como sabemos, ya viene influenciada de otras civilizaciones, como la India, la antigua Grecia y la Roma. Hay algunos hitos que son importantes y que transcurrieron al pasar de los años. Por ejemplo, en 1215, la Carta Magna que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la petición de derechos en Reino Unido que estableció los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de origen francés que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y bueno, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y este es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo el mundo debe ser, a lo que todo el mundo tiene derecho. A continuación, la evolución histórica. La evolución histórica de los derechos de las personas. Ya. La existencia de los derechos subjetivos, tal como se piensa en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos VI, VII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la evolución progresiva de la individualidad. Y de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema antiguo régimen. Muchos filósofos e historiadores de derecho consideraban que hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, en las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular o como sujeto que no tenía derecho a ninguna una cosa. También se dice que los derechos del hombre fue una parte fundamental y objetiva para la sociedad, para que se vaya adaptando a la modalidad de ser de cada persona. Por muchos no tenían el mismo derecho o la misma situación, porque a muchos se le impedían hacer las cosas, pero con la evolución de los derechos del hombre, de la humanidad, se pudieron permitir varias cosas, así como también permitir que la humanidad, que el hombre tuviera
sus responsabilidades en qué hacer y qué no hacer. Gracias. A continuación, mi compañero. Siga, siga. Le toca a mi compañero Andrew, no sé si estará aquí. Dele, dele, dele. Bueno, la evolución histórica. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no pueden hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concebiéndose el derecho primeramente como el orden objetivo de la sociedad. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan en la actualidad, fue objeto de debate durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son el producto de la afirmación progresiva de la individualidad y de derecho con ello, que la idea de derecho del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema de antiguo régimen, siendo esta considerada más extendida. Otros autores consideran que los derechos humanos son una constante en la historia y hunden sus raíces en el mundo clásico. Ok, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por las Naciones Unidas como respuesta de los actos de barbaries ultrajantes para la conciencia del ser humano, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegidos los derechos que todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que todos los países se reunían para acordar las libertades y los derechos que merecen protección universal para que todas las personas puedan vivir su vida en libertad, igualdad y dignidad. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derecho que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. El trabajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos comenzó en 1946, con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. Gracias. Buenos días. Bueno, a continuación voy a seguir hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, la declaración fue concebida por todos los miembros de la Comisión de Derechos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. Como ya habían comentado anteriormente, esta declaración se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente
lo que marcó un antes y un después en lo que es ahora la sociedad que conocemos, ¿no? Bueno, ¿para qué fue concebida esta Declaración de los Derechos Humanos? Básicamente, como comenté anteriormente, marca un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales, con independencia de sexo, color, creencia, religión u otras características. Los 30 derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura. Esto era para evitar que se siguieran cometiendo barbaridades como en la antigüedad, en donde por no pertenecer a una religión o por no pertenecer a un mismo medio, mataban a la gente de forma terrible. El derecho a la libertad de expresión, como ahora ya lo conocemos, que es un derecho que en muchos países, más que todo en Latinoamérica, aún todavía no se termina de cumplir porque ponen muchísimas trabas a que una persona se pueda expresar de forma libre. El derecho a la educación y el derecho a buscar un asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. A continuación, mi compañera va a resumir un poco sobre estos derechos. Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? Dele. Licenciado, ¿sí me escucha? ¿No me escucha? Claro. Ay, ok, gracias. Bueno, como antes mencionaban mis compañeros, no todas las personas gozaban de los mismos privilegios o los mismos tratos, por eso surgieron estos artículos, los artículos de Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto se fue presentado por la Asamblea General como idea común de la cual todos los pueblos y naciones tenían que esforzarse en cumplirlo. Esto se hizo esperando que todo individuo y entidad pública privada respeten todos sus derechos y libertades, ya que había muchas injusticias en el trato de personas, o sea, con menor economía o diferentes características. También se busca promover mediante la enseñanza y la educación estos artículos para que todos puedan cumplirlos de manera correcta, para así llegar a tener un reconocimiento y aplicación universal, que todos conozcan y tengan acceso y conocimiento de esto. Esto se propuso con el fin de mejorar el nivel de vida y también progresar socialmente, de modo que podamos vivir de manera armónica. Bueno, y por eso tenemos estos artículos que están en la siguiente diapositiva, que se centran en el bienestar de todos nosotros. Son un poco resumidos, pero la diapositiva es importante. Ahí tenemos muchos, algunos de estos, no todos, como es nacidos libres e iguales, no discriminados, derecho a la vida, no esclavitud, no derechos sin importar dónde se vaya, todos tenemos derechos a la ley, los otros derechos están en la otra diapositiva. Ya, pero antes de seguir, la versión simplificada de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos habla primero que todos hemos nacido libres e iguales, que eso va de la mano con el derecho a no estar esclavizados, que no exista ningún tipo de esclavitud porque todos hemos nacido libres e igualitarios. A no discriminar, que significa que todos, sin importar nuestras diferencias, somos iguales ante la ley. Somos libres y que indistintamente de color, raza, ideología, o cualquier tipo de posible discriminación, somos libres e igualitarios. No debe haber ningún tipo de discriminación. Esa es más o menos la figura. ¿Ok? Es un poco complicado, ¿no? Porque realmente hay mucho racismo. Ahora en Estados Unidos vemos unos problemas de racismo porque todavía la gente no entiende que somos iguales. Una cosa es que no te guste,
Una cosa es que no compartas de pronto la ideología, pero otra cosa es que respetes, tienes que respetar la ideología, tienes que respetar la religión, tienes que respetar los derechos de la otra persona. Por el hecho que sea de color, no significa que no tenga los mismos derechos que tú. Por el hecho de que sea pobre, no significa que tenga los mismos derechos que tú. Por eso que sea de algún tipo de religión, no significa que no comparta o no tenga derechos igualitarios igual que tú. O sea, la gente debe entender, debe comprender que más allá de que existan religiones, ideologías políticas o razas, no deben dividirnos eso de ahí, lo que nos deberían es unir porque somos un solo todo. Esa es la idea. También habla de derecho a la vida, que esto siempre se pone en discusión o actualidad, se puede decir cuando se habla del aborto, ¿no? Si me preguntan, yo estoy en contra del aborto, que la mujer diga que tenga derecho a su cuerpo, pero bueno, es su cuerpo mientras dentro de él no haya otro cuerpo, que es en este caso el niño. Entonces el niño tiene derecho a la vida, no debe ser quitada, por más de que se busque excusas para legalizar el aborto. Pero bueno, en todo caso eso es un tema que es polémico y eso es que se debe debatir en otros aspectos. Bien, derechos sin importar dónde vayas, soy una persona igual que tú en cualquier sitio, no porque voy a tal parte, o no porque soy de tal religión, o no porque soy de tal país, soy menos o más que tú. Esa es la idea. Todos somos iguales ante la ley es la misma para todos, no debe tratar con todos con equidad. O como varias personas cuando los cogen presos dicen, no es que no sabes con quién estás tratando, es que yo soy tal. La plata o el dinero no te hace más que otra persona. Yo creo que hay personas que no entienden. ¿Ya? Y no que se diga por rico, porque hay gente rica que es muy humilde en el sentido de respetar a todos por igual. Hay gente pobre que se cree rica que respeta a los demás y que ese respeto lo hace porque tiene unos cuantos dólares más y eso está mal. Eso definitivamente está muy mal. Bien, ¿qué más? Sí, como usted mencionaba, sí, La siguiente diapositiva. Dele. por el dinero, cosas así, pero eso igual se basa en la educación ciudadana de los padres, la escuela y la sociedad también en general. Como usted me dijo, entre la ley nadie tiene, o sea, nadie es más que nadie. Aquí se ve como el derecho al juicio, todos tenemos el derecho a un juicio legal, con el, o sea, que sea justo y presente a un público. Claro, yo he visto mucho que se viola esto, más que nada en las redes sociales, el derecho a un juicio. Ya la persona que la publica en redes sociales ya es culpable, así no haya un juicio. ¿Ya? Y aquí es inocente toda persona hasta que se muestra. Hay gente que pide, es que demuestra que eres inocente. No, es el que acusa el que tiene que demostrar que uno es culpable. Porque toda persona se presume inocente. Ahora, ¿a poco vi con esto de las elecciones en Venezuela? Es que la hija de Chávez es millonaria. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está No, es que es así porque no sé qué. No sé. O sea, la gente miente mucho en redes sociales. Es increíble cómo se daña la honra solamente por ideologías políticas contrarias, se daña la honra la honra de otras personas. Lamentablemente en campaña ahora no se ve campañas limpias, hay campañas que solo se dedican a atacar o a mentir sobre el otro contendor. Y la gente, es increíble que no piden decencia. O sea, debemos pedir a nuestros políticos decencia, no atacarse y de que presenten propuestas para sacar el país adelante y no discriminar y que el que más acusa es que el otro va a hacerlo de acá, es que va a valorizar, el otro va a hacerlo de acá. O sea, es una campaña de ataques y de insultos y de calumnias, es increíble. Es increíble. Y eso va en contra de los derechos de todos nosotros, a tener una campaña limpia, derecho a un juicio, que si alguien es culpable, hágale el juicio, demándelo, llévelo a las cortes y que en las cortes compruebe que es corrupto, compruebe que es culpable de alguna cosa que se le acuse. No que se juzgue en las redes sociales o se juzgue en la televisión, que no son sitios para jugar. ¿Ok? El derecho a la intimidad, es increíble cómo se trata de dañar la reputación de las personas. No solamente porque a veces publican fotos de modelos, fotos de personajes famosos que les han robado el celular y tienen fotos íntimas. Hace poco nomás, que unos 6 meses, hay una chica de reality que salió expuesta en un video medio prohibido.
pero así también han sacado hace un año de una asambleísta que ni siquiera es ella, no aparece que es ella, pero se daña la honra de las personas por política. Es increíble, por política o por venganza o por problemas personales, y la gente pierde ese derecho a la intimidad. O sea, nosotros tenemos, el comunicación social, así como pide respeto el periodista a la libertad de expresión, también hay respeto a la intimidad. Y las personas tenemos derecho a que no se nos invada nuestra intimidad, a que no invadan nuestras casas, a que no invadan nuestras vidas, no invadan nuestro Facebook, a retirar y a publicar, aunque yo estoy en contra de lo que hizo este señor Mendoza, creo, en los hospitales, que puede ser culpable y parece que es culpable, pero hasta que no lo demuestre no es culpable. Pero publicaron fotos de él en redes sociales, o sea, eso es violar la intimidad de una persona. Y la prensa no tiene derecho a violar la intimidad de nadie. Eso está en los derechos humanos. Y es más, un juicio se puede caer porque han violado los derechos humanos de la persona que ha sido detenida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la sociedad debemos pedir que haya un respeto de parte de la prensa hacia la intimidad de las personas. No se puede publicar así porque sí, cualquier cosa íntima de alguien. Peor si esta persona no ha autorizado que se publique. ¿Ok? Entonces dice, debería tratar de dañar la reputación. No se debería tratar nadie de dañar la reputación de ninguna persona. Nadie tiene derecho a entrar a nuestras casas, abrir nuestras cartas, molestarnos a nuestra familia sin ninguna razón. Y eso lamentablemente se pierde, ¿no? Se toman fotos, se pone en duda la integridad de una persona en las redes sociales o en la televisión y sin ningún tipo de control, ¿no? De respeto a los derechos humanos. Aquí está el derecho a la intimidad. ¿Qué más? Libertad de movimiento, derecho a buscar... Ah, no, eso le toca a usted. Siga. Ya, entonces todos tenemos derecho a tener nacionalidad y movernos dentro de la misma, a lugares, porque a veces dicen, no puedes, porque no es tal. En el caso del Ecuador, por etnias, a veces discriminan. Bueno, y si también nos sentimos incómodos dentro de nuestro país, también tenemos el derecho a vivir en otro país o trasladarnos a otro país. Y ya, gracias. Siga. Siga. Ok, buenos días, ingeniero, y buenas tardes a los estudiantes. Ok, bueno, a mí ya me toca hablar sobre los derechos del Universal de los Derechos Humanos. Y como indica su mismo título, universal, lo que significa que se aplica para todas las personas, o sea, sin excepción. Por ejemplo, ya sea de color, religión, ya sea indígena y todo lo demás, a todos los países del mundo. Aunque no es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidos en la declaración está incorporada en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. La declaración ha sido base de la cual han desarrollado abundantes tratados de los derechos humanos, legalmente vinculantes y se han convertido en una referencia clara para normas universales, derechos humanos que deben promoverse y protegerse en todos los países. Por ejemplo, yo he visto, en las noticias que han salido últimamente sobre Estados Unidos. Yo me acuerdo que salió hace un tiempo atrás sobre una persona de color que cuando estaba robando cigarrillos se le detuvieron por de policías y, o sea, no es porque le vieron que era una persona negra. O sea, no me pareció justa en la manera en cómo lo trataron hasta que, o sea, ese señor llegó a morirse porque no lo dejaban respirar. Ok, sigo. Los derechos universales de los derechos humanos siguen sirviendo de base para leyes y normas nacionales e internacionales, para organizaciones como Amnistía, que es internacional, comprometidas con la protección de los derechos humanos y la lucha en favor de ellos, que es una inspiración y una guía para nuestra misión y visión. Y en conclusión, la declaración es un documento en continua evolución, ya que cada año o cada década o cada 5 años, el tiempo que sea, se van agregando cada vez más leyes o derechos. Por eso, o sea, yo siempre digo que los abogados
Abogados siempre tienen que estar constantemente leyendo y estudiando, y si es entonces la Constitución. Y según el libro Guinness de Récords Mundiales, es el documento más traducido del mundo. Gracias. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Vamos con otro grupo. ¿Qué grupo es usted? El 4. Listo, entonces para no repetir, vamos al grupo, por aquí anda el 5. Ya fue el 9, vamos al 5. Secretaria, vayamos notando qué grupos van saliendo para que la próxima semana dé la oportunidad a los que no han salido. Ya, está bien, ingeniero. Eso no significa que pueda repetir los grupos. Si yo quiero, puedo ver a sacar el 3, al 1. ¿Ya? Bien. Ya bajé el archivo, vamos a compartirlo. Repito. Ingeniero, una duda. ¿Los diapositivas en los archivos se suben en el móvil? ¿La qué? Perdón. Los archivos de hoy día sobre las exposiciones se suben hoy día al móvil. Claro, el archivo, lo que ya expusieron, suben el Word y PowerPoint hoy día mismo o tienen hasta la próxima semana. Y los otros, los que no han expuesto, deben grabarse en Zoom un video de la exposición y suben el video más el Word y más el PowerPoint. Ok, gracias. Ya, un ratito, por favor. Ya listo. Compartir. Diogo Alexander Preciado, Steven Vargas, Caroline Follain, Carlos Muñoz Vera y Javier Silva. Ah, ya, Nicole Sánchez también. Adelante. Yo voy a comenzar, profesor. Dele. Carlos Vera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Pues, nuestro tema es derecho. Le voy a hablar sobre el origen del derecho. Se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano. La palabra derecha se originó en el vocablo latino derectum, que significa recto, referido al fiel de la balanza, que mantiene en equilibrio ambos platillos tratando de lograr un equilibrio entre derechos contrapuestos. Siguiente diapositiva, profesor. Evolución del derecho. La historia del derecho se ocupa de la historia de la formulación, aplicación y comentarios del derecho y la historia de las instituciones sociales reguladas por él. La naturaleza propia de la historia del derecho como disciplina, que haya de situarse entre otras dos grandes ramas del saber, como son la historia y el derecho, sabiéndose llegado a afirmar que el historiador del derecho posee una doble ciudadanía, siendo considerado buen historiador entre los juristas y buen jurista entre los historiadores. Siguiente diapositiva, profesor. La historia del derecho ha tenido la necesidad de elaborar una justificación que sustente su propia existencia, así como su independencia del resto de disciplinas. La disciplina se imparte mayoritariamente de las facultades de derecho. Las primeras normas se transmitieron oralmente y conformaron el derecho consuetudinario, para luego plasmarse en leyes escritas más seguras con gran influencia de la religión, con las leyes de Moisés y la moral. Ulpiano nombra verdaderos preceptos morales integrando el concepto de derecho. Buen vivir en forma honesta, dar a cada cual que le corresponde y no producir daño a los demás. Es de gran importancia completar su noción complementando por el estudio de las diversas causas de su origen y desenvolvimiento de los factores que han influido en su desarrollo y del aspecto histórico de este. La noción
que del derecho nos da el estudio de su estado actual. Gracias. Buenas tardes, compañeros licenciados. Yo les voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos. Esta fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo y así fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de París el 10 de diciembre de 1948. En su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal es un documento sin precedente en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana. Eso que todas las mujeres y hombres pueden gozar y ser independientes, ya sean del lugar que vivan o hayan nacido. Esta declaración pretende guiar a los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años parece una luz del faro de nuestros pasos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en el 539 a.C. En contra de todo pronóstico, Ciro liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, algo sumamente importante en aquella época. El cilindro de Ciro es considerado, de hecho, la primera declaración de derechos humanos de la historia. Posteriormente llegaron la Carta Magna, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. En abril de 1945, delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza, que era crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier atisbo de guerra futura. Como resultado de aquella reunión, nació el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, la cual entraría en vigor finalmente el 24 de octubre de ese mismo año. En 1948, el año de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia. En todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros. También tenemos los 30 artículos dictaminados por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en relación a los derechos humanos. Tenemos el derecho a la igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y deberían recibir el mismo trato. Y todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También tenemos la prohibición de la discriminación. Toda persona puede exigir sus derechos, cualesquiera sea su sexo, raza, idioma, religión, condición social, etc. Y derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Gracias. Buenas tardes, profesor. También podemos ver sobre otros derechos que son la prohibición de la esclavitud, donde nadie tiene derecho a ser tratado como un esclavo, la prohibición de la tortura, que nadie tiene derecho a torturarte, el derecho al reconocimiento como personante ante la ley, que en cualquier lugar del mundo deberías recibir la misma protección jurídica que los demás. Protección contra la discriminación,
La ley es la misma para todos y debe aplicarse en todas las mismas maneras. Derecho al recurso ante un tribunal competente, que tienes derecho a recibir asistencia letrada y acceso al sistema judicial. También podemos ver la protección ante la detención arbitraria, que nadie puede arrestarte o detenerte arbitrariamente ni desterrarte de tu país de manera injusta. Derecho a una audiencia pública y justa. También podemos ver el derecho de la presunción de inocencia, derecho a la privacidad y derecho a la libertad de movimiento. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo le voy a hablar sobre el derecho del asilo. Si te persiguen en tu país, tienen derecho a buscar asilo en otro. Y el derecho a la nacionalidad, tienen derecho a ser ciudadanos de un país y una nacionalidad. El derecho al matrimonio y a la familia. Hombres y mujeres tienen derecho a casarse al llegar a la edad del matrimonio, legal del matrimonio, sin limitaciones de raza, nacionalidad o religión. La familia también tiene derecho a la protección del gobierno y del sistema judicial. El derecho a la propiedad privada. Tienen derecho a poseer bienes y nadie tiene derecho a privarte de ellos arbitrariamente. Libertad de culto y religión. Toda persona tiene derecho a expresar libremente su religión y cambiarla y practicarla, en público o en privado. Libertad de opinión e información. Toda persona tiene derecho a pensar y expresar su opinión y nadie debería prohibírselo. El derecho de reunión y asociación pacífica. Tienen derecho a ser miembro de una asociación y participación en reuniones pacíficas. Y el derecho a la participación en los asuntos públicos. Todas las personas tienen derecho a participar en la vida política de su país y el acceso equitativo al servicio público. A la vez, los gobiernos deberán elegir periódicamente mediante el voto universal y secreto. El derecho a la seguridad social. La sociedad debe ayudar a las personas que se desarrollen libremente y aprovechen al máximo todas las ventajas que le ofrece su país. El derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones justas y favorables y escoger libremente su empleo y percibir un salario que le permita vivir y mantener a su familia. El derecho al descanso y al tiempo libre. La jornada laboral no debería ser demasiado larga y toda persona tiene derecho a descansar y a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas. Gracias. Buenas tardes, economista. Yo voy a seguir con los derechos. Derecho a un nivel de vida adecuado. Tienes derecho a un nivel de vida adecuado de modo que tú y tu familia no padezcan hambre, crezcan de vivienda o sufran enfermedades. Derecho a la educación. Tienes derecho a ir a la escuela, a continuar los estudios hasta donde desees y aprender sin distinción de raza, región o país de origen. Un ejemplo claro es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Derecho a participar en una vida cultural, artística y científica. Tienes derecho a participar en los beneficios derivados de la cultura, las artes y las ciencias de tu comunidad. Derecho a un mundo libre y justo. Para garantizar el respeto a estos derechos es preciso que exista un orden social que pueda protegerlos. Este orden debería importarse a escala internacional. Deberes respecto a la comunidad. Tienes deberes hacia la comunidad en la que tu personalidad puede desarrollarse plenamente. La ley donde garantiza los derechos humanos y debe permitir que las personas se respeten mutuamente. Estos derechos son inalienables. Ninguna persona o institución debe realizar actos que puedan suprimir los derechos consagrados de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
evidenciar los casos en los cuales se aplique la conformidad de temática. En el ámbito político, los derechos humanos fueron determinados por la Organización de las Naciones Unidas, la cual fundaron 51 países, todo con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, algo que no se ha logrado al 100% en la actualidad. Por considerar que sirvió y sirve de mucho para establecer leyes en todo el mundo, ya que de alguna manera es una orientación, ya que políticamente hay acuerdos firmados entre naciones los cuales prohíben violencia, guerra o discriminación. En el ámbito económico, los derechos humanos han establecido beneficios para trabajadores, por llamarlo de alguna manera, ya que más que beneficios se ha conseguido lo justo, como las horas laborales, salarios dignos, beneficios sociales, entre otros. Desde luego, esto varía según la nación. En el ámbito social, los derechos humanos, hay algunas leyes que refieren mucho a este tema. Desde respetar tu género o derecho a la vida hasta libertad de expresión y derecho a cambiar de religión, si es el caso. Todo esto engloba a la no discriminación e igualdad. Gracias. Listo, niños. Repito. Bien, para resaltar nomás lo que el compendio dice de artículos de la ONU dictaminados para los derechos humanos en relación a los derechos humanos. El derecho a la igualdad, que todos somos iguales ante la ley, no hay diferencia entre los seres humanos. Prohibición de la discriminación, precisamente por esa condición social de ser iguales ante la ley. No debe haber ningún tipo de discrimen, ni por condición social, o sea, por si eres pobre, rico o adinerado, ni por sexo, ni por raza, ni por idioma, ¿no? Ni por religión. Ningún tipo de discriminación social está permitida. Los derechos humanos, todos los humanos tenemos derecho a ser reconocidos y a no ser discriminados. De ahí da porque las minorías siempre luchen por sus derechos cuando se sienten de una u otra manera discriminados, ¿no? Las mujeres se sienten discriminadas por el machismo, por los hombres. Las personas que tienen el problema de homosexualidad, que quieren, bueno, no un problema, sino la condición de homosexualidad, que buscan luchar por sus derechos, por no ser discriminados, y así un sinnúmero de pequeñas minorías en donde se sienten de una u otra manera discriminadas, luchan por por el derecho a no ser discriminados. El derecho a la vida, que es todas las personas que estamos en contra del aborto, y hay alguna minoría que están a favor del aborto, y hay esa discrepancia, pero básicamente el derecho humano reconoce este derecho, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, desde la concepción. ¿Ok? Bien, la prohibición de la esclavitud, que ningún tipo de persona sea esclavizada, como antes estaban esclavizados. Recordemos que en la antigüedad, e inclusive cuando vimos la parte de Grecia y la parte de Roma, donde estamos viendo o veíamos que había discriminación en cuanto a tener esclavos, y que había dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos y los no ciudadanos, los esclavos, los extranjeros. Y en el caso de los esclavos, pues personas que perdían todo tipo de derechos y que estaban sumisos ante el dueño del esclavo. Y el esclavo era considerado como una mercancía. Entonces eso está prohibido por la Declaración de los Derechos Humanos. Nadie puede esclavizar a nadie y no pueden venderse como una mercancía a ningún tipo de persona. ¿Ok? La prohibición de la tortura, que nadie tiene derecho a torturarte por conseguir algún tipo de información o por conseguir algún tipo de beneficio. El derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Todos somos reconocidos como personas ante la ley. La protección de la discriminación, derecho al recurso ante un tribunal competente. Todos tenemos el derecho de
de acudir a un tribunal competente a reclamar si es que han sido violados algún tipo de derecho nuestro. ¿Qué más? La protección, el derecho a no ser detenidos arbitrariamente. Por eso es que cuando se hacen las detenciones, el detenido puede alegar que se han violado sus derechos humanos dependiendo si es que esa detención fuera arbitraria. Derecho a una audiencia pública y justa, en donde todos tenemos derecho a un juicio justo en una audiencia pública. Derecho, esto es importante, a la presunción de inocencia. Todos tenemos derecho a presumir nuestra inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Es el acusador el que tiene que demostrar que la persona acusada es culpable. No es el defendido el que tiene que demostrar su inocencia. Lamentablemente, en redes sociales más que nada se da como cualquier denuncia como cierta, como verdadera, y hasta destila odio. No, es el acusador el que tiene que demostrar en un juicio que la persona acusada es culpable. No el inocente, no el perseguido, sino el acusador. Bien, ¿qué más? Derecho a la privacidad, esto que no por la libertad de expresión el periodista puede atentar con nuestra privacidad, inclusive involucrarnos en nuestro hogar, en nuestras relaciones personales. Todos tenemos derecho a la privacidad, ¿no? Derecho a la libertad de movimiento, en que todos tenemos derecho a cambiarnos, a viajar, a movilizarnos en cualquier parte del país o cualquier parte de la región o del mundo. Derecho al asilo. Si te persiguen en tu país, tienes derecho a pedir asilo. Ahora poco hay muchos ejemplos de persecución política donde han conseguido asilo en México o en Argentina. En algún momento, la Sánchez, creo que es periodista, fue asilado en nuestra embajada de Inglaterra, porque el derecho internacional le asiste a cualquier persona, si se siente perseguida, en pedir asilo político. Ya el país receptor del asilo deberá otorgarlo si es que está dentro, si es que se corrobora que hay una persecución política, y en ese caso, pues obviamente, le dará el asilo. De considerar que no es perseguido político, pues no se da asilo. Por ejemplo, un delincuente consumado, alguien que asesina en algún lado, no puede pedir asilo, o bueno, lo puede pedir, pero en el momento en que lo pida, la nación que lo recibe deberá de rechazarlo si es que realmente no es un perseguido político. ¿Ok? Bien, derecho al matrimonio de la familia, todos tenemos derecho a casarnos, a tener familia, a tener un matrimonio. Derecho a la propiedad privada, toda persona tiene derecho a tener sus cosas propias, derecho a comprar su casa, su vehículo, derecho a tener un terreno, esa es propiedad privada y derecho de cada uno de nosotros. Libertad de culto y religión, todos tenemos derecho a ser evangélicos, a ser católicos, a ser mormones, a ser la religión que queramos. Eso nos garantiza la Constitución, nos garantiza la Acta de Constitución de los Derechos Humanos, a tener libertad de culto, libertad de religión. Libertad de opinión e información, todos tenemos derecho a informarnos, a opinarnos, a creer en lo que queramos nosotros. Libertad de reunión y de asociación, pacíficas. Obviamente, miren que hacen hincapié en pacífica, porque así tú tengas libertad de reunión, no necesariamente te vas a asociar con un delincuente o reunir para hacer un delito. Eso está prohibido. Lo que está permitido es una reunión, una asociación entre personas pacíficas para actividades ilícitas, ¿no? ¿Qué más? El derecho a participar en asuntos públicos, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al descanso y tiempo libre, que muchas personas hablan de que cómo es posible que haya vacaciones para el trabajador. Eso es un derecho humano. Toda persona y por ley tenemos 15 días de vacaciones al año y después por cada año de trabajo un año adicional en el sector privado. Hasta 30 días. En cambio, en el sector público, ya directamente, desde que empiezas a trabajar en el sector público, tienes derecho a vacaciones por un año. Perdón, por 30 días. Ya después del primer año, tú tienes cada año de derecho a pedir 30 días de vacaciones. ¿Ok? Bueno, eso se basa principalmente en el derecho de las personas a poder descansar, ¿no? En ese tiempo de vacaciones uno tiene el derecho para descansar. Bueno, lamentablemente no siempre es así, algunos siguen trabajando en vacaciones, pero bueno. Derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a educación, todos tenemos derecho a educación, inclusive en este país a educación gratuita. Derecho a participar en la vida cultural, artística, científica, puede ser médico, puede ser artista, puedes trabajar
En la parte cultural, puedes asistir a reuniones culturales, eso es totalmente libre en el ser humano. Derecho al mundo libre y justo, derecho a respecto a la comunidad, puedes vivir en comunidad o puedes vivir aislado. Estos derechos, dice, son inalienables. ¿Qué significa inalienables? Que son irrenunciables, que no deben ser afectados, ¿no? Eso básicamente en cuanto a los principales derechos humanos considerados en la Acta de Constitución de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha sentido que alguno de estos derechos no ha sido respetado en ustedes? ¿Ah? En internet se pueden ver. En internet, en las redes sociales, ¿no? Incluso una modelo, una ex Miss Ecuador, creo que se está quejando, algo así, y hizo un video. Claro, ahí vemos muchos casos en donde no se respeta la privacidad. Y más allá de la persona que publica el video, póngale silencio al micrófono, fuerte el sonido ambiental. Más allá del derecho a la privacidad que es violado por una persona que publica, también la persona que comparte, ¿no? Sabiendo que es mentira o así sea verdad y es algo privado, como que compartirlo está mal, porque tú también estás violando el derecho de la persona. O una mentira, tú sabes que es una mentira. Es que vas a realizar el país y lo compartes y lo compartes y lo compartes, sabiendo que es una mentira. Estás violando el derecho a la presunción de inocencia, de que una persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en redes sociales, lamentablemente todavía no está normado y se hace y se dice cualquier cosa de muchas personas, se dañan muchas honras y toda persona tiene derecho a la honra. No por ser político, no por ser una persona pública, es que yo voy a tratar de deshonrarlo o decir que es ladrón o decir que es corrupta o decir que hace actos impúdicos. Y así hay muchas cosas en redes sociales, muchos casos que hemos visto. Y también en televisión. En televisión también cuando se entrevista a personas que opinan de una manera sobre otra persona, se debería pedir pruebas, sin embargo no se pide. En los reality no sé si han visto, o cuando se entrevista a alguien de reality, se hacen peleas entre ellos, y que el uno le saca la lengua, el otro que lo de acá, que salió con el novio de acá. O sea, lamentablemente se ha perdido mucho los valores y el respeto a la libertad de las personas y a los derechos que tiene la otra persona de su privacidad. Pero bueno, eso vemos como ejemplo a veces en la vida diaria y que están mal. ¿Algún otro ejemplo de un tipo de derecho que hemos visto que ustedes consideren que ha sido violado en contra de ustedes o contra una persona que ustedes conozcan? Bueno, en algunos casos el derecho al trabajo, ¿no? Cuando despiden a agentes del sector público, despiden a trabajadores sin ningún tipo de justificación, se viola el derecho al trabajo de la persona, ¿no? O cuando no se le permite salir de vacaciones al trabajador, se le viola el derecho a sus vacaciones. Todo trabajador tiene derecho de recibir los días de vacaciones que le corresponde por año. Y a veces se trata el empleador trata de no darle las vacaciones o impedirle, o en algún caso hasta se le compra las vacaciones, o sea, se le paga adicional para que no se vaya de vacaciones. Una, porque de pronto el trabajador es muy indispensable en ese puesto, y dos, porque a la final contratar a alguien para reemplazarlo por esos 15 días o por ese mes es muy costoso. ¿Ok? Entonces a veces se trata de violar de esa manera los derechos que tenemos los trabajadores. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar la clase de hoy? Profe, una consulta. Es sobre la tarea 2. En el campus sale como que ya está para un día específico, ¿no? Pero a lo que uno ingresa no hay ningún archivo ni... No, la tarea 2 no puse actividad. En la tarea 1 creo que ya puse. Esa ya tienen actividad la tarea 1, pero la tarea 2 no tiene actividad todavía. Pero ya está realizada. Pero está vacía. Si está vacía, Sí, pero... no pasa nada. Ya, ok. Sí, no pasa nada. En la 1 sí ya tiene. Déjenme revisar la 1 rápido, que tenemos tiempo, para que vean qué actividad tenemos ya en la 1. La 1 creo que ya la modifiqué, déjenme ver. Ya tienen glosario, tienen video 1, tienen video 2. Espérense un ratito que me botó el sistema. Ya regresé al sistema. Investigue la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional del año 79 a la actualidad, ¿no? Trabajo realizado a mano en formato Word, suministrado por el docente, lo escanea y luego lo sube en formato PDF en esta sección.
Trabajo individual significa que cada uno tiene que hacer el trabajo. Debe ser subido poniendo su nombre, sus apellidos, materia, curso y tema tarea 1. Mínimo 2 hojas o 4 carillas de trabajo. Todo en mayúsculas. Hay un ejemplo, Juan Pérez Castro, Democracia 1-2, tarea 1. La fecha de entrega máxima es jueves 17 de diciembre, o sea, la próxima semana. Tienen todavía tiempo. Ahora, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Obviamente, en el 79 que regresamos a la democracia, estoy pidiendo qué presidentes hubo y qué pasó en esos gobiernos. Algo parecido a lo que Coavisa está sacando todos los domingos, que está sacando qué pasó en cada gobierno. Algo así. Del 79 para acá, el gobierno, si no me falla la memoria, fue Roldós Aguilera, luego Osvaldo Hurtado, luego León Fres Cordero, luego Rodrigo Borja, luego Sito Lambayén, luego vino Algarabo Carán, lo derrocaron y luego vino Fabián Alarcón, luego vino Yamil Maguad, luego vino Gustavo Noboa, después de que lo derrocaron a Maguad. Luego Gustavo Noboa vino Lucio Gutiérrez. Lo derrocaron, la derecha lo derrocó y subió el vicepresidente Palacios. Luego vino Rafael Correa, 10 años, y luego vino el lamentable gobierno de Lenín Moreno en la actualidad. Esos son los gobiernos constitucionales que ganaron elecciones y que los mando a investigar. Luego, en otra tarea, más adelante la mandé a investigar del año 1900 al año 1979, la parte en que hubo varias dictaduras, ¿no? Una dictadura militar, justamente creo del año 74 al 79. También las 5 presidencias de José María Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, exactamente, José María Ibarra, las 5 presidencias. Y otros presidentes más que vamos a ver qué hicieron o qué pasó en sus gobiernos. Pero primero estoy pidiendo del 79 hasta acá, ¿ok? Entonces ya tienen esa tarea. No se olviden de eso, lo suben en los pedidos y ya está. Díganme. Una pregunta. Dice el trabajo realizado a mano y en formato de Word. O sea, se hace el trabajo a mano, se lo escanea y de ahí se lo adjunta como imagen al documento de Word. Pueden hacerlo así, pero lo que yo estoy pidiendo realmente es que impriman la hoja con el formato de Word, con el logotipo de la universidad, y ahí escriban el trabajo. De ahí lo escaneen y lo suben en PDF. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya, correcto. Ok, listo. Niños, ya estamos con la hora, ya es hora de almuerzo. Cualquier pregunta por medio de mi secretaria al grupo de WhatsApp, ¿no? Ok, listo. Un placer, tengan una linda tarde, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo día miércoles si Dios quiere. Un abrazo con todos. Chao, profe. Chao, que pasen. Chao, profe. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones.